días a todos nuevamente. Gracias por estar con nosotros en este espacio creado para todas esas empresas comprometidas con transformar su impacto en la sostenibilidad y tener como esos resultados medibles y reales. Hoy hablaremos de la ISO 53002 con ayuda de dos grandes expertas a las cuales mencionaré a continuación. Una de ellas es Paulina Mora, que va a liderar la reunión. Ella es desarrolladora de negocios sostenibles aquí en Bureau Veritas. Adicionalmente nos acompaña como ponente Paulina Leal Sánchez, ella es consultora senior de ESG. Hoy hablaremos, como les comentaba anteriormente, de la ISO 53002, una guía para ayudar a todas esas organizaciones y que se alineen a las estrategias con los objetivos de desarrollo sostenibles. Este webinar está pensado para todas esas organizaciones de todos los tamaños y de todos los sectores que buscan dejar atrás las declaraciones simbólicas y pues construir realmente a esas estrategias en sostenibilidad. Durante el webinar voy a estar dejando en el chat el registro de asistencia para que puedan dejar ahí sus datos y posteriormente enviarles las memorias de lo que se hablará a continuación. Y también es muy importante, a continuación le voy a dar la palabra a Paula. Paula les va a dar una información importante también sobre el registro de asistencia. Entonces, sin más, chicas, les dejo el espacio desde ustedes y me avisan cualquier cosa si tienen alguna duda o necesitan algún soporte. Gracias, Julia. Gracias, Juliana. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por conectarse hoy. Este no es un webinar más. Hoy vamos a hablar de cómo las organizaciones pueden dejar una huella que realmente transforme el entorno. En un mundo donde las palabras sostenibilidad y propósito se usan con frecuencia, hoy necesitamos ir más allá, medir, verificar y asegurar que lo que hacemos tiene sentido y genera un impacto real. Hoy conoceremos cómo la norma ISO 53002 puede ayudarnos a evidenciar nuestra contribución a los objetivos de desarrollo sostenible con claridad y rigor. Hoy tenemos una invitada muy especial que nos guiará en este camino, así que prepárense porque este espacio está hecho para inspirar, cuestionar y sobre todo actuar con propósito. Yo les voy a pedir dos favores. El primero es que si a lo largo del webinar tienen alguna pregunta, por favor déjenla en el chat. Y lo segundo es que por favor se queden hasta el final porque vamos a premiar a 10 personas que están presentes hoy en el webinar, en donde brindaremos una asesoría gratuita en temas de ODS. Así que sin más, Paulina, es un gusto tenerte con nosotros. Bienvenida a este espacio. Hola a todos, un gusto estar aquí con ustedes. Qué buena introducción, Paula. Muy inspiradora, tengo que decirlo. Bueno, a todos bienvenidos, a todos y a todas a este espacio. Bueno, se acostumbra a poner mi perfil, pero les voy a contar un poco más de mí. Yo pues he dedicado toda mi vida a los temas de sostenibilidad y aunque he trabajado, digamos, aunque me he formado en temas de desarrollo sostenible, y he tenido toda la experiencia en distintos sectores en materia de ESG, sostenibilidad, responsabilidad social, derechos humanos. Mi formación contable me ha permitido ampliar el escenario de la visión y de la gestión en estos temas de una manera incalculable. Así que para mí es un gusto poder poner a su servicio el día de hoy y por supuesto a las empresas a las 10 empresas que decidan que quieren tener ese espacio de charla más cercano, pues poner a su servicio todo mi conocimiento y mi experiencia en este tema. Así que bueno, vamos a entrar ya en materia. Hoy este webinar básicamente está orientado a que conversemos sobre la ISO 53002 y un poco como lo decían las dos personas anterior a mí, Paula y Juliana, a hablar un poco más sobre este tema de lo que significa contribuir al desarrollo sostenible. Y vamos a hablar de esta norma porque esta norma es una norma muy reciente. Realmente la primera edición de esta norma nace en el 2024, o sea, realmente todavía está tibia, realmente, ¿no? O sea, es una norma que salió hace muy poco tiempo y que es una norma muy interesante y muy valiosa. Yo los invito, ustedes pueden descargarla en la página de ISO de manera gratuita. Es un documento corto, no tiene más de 50 páginas, pero realmente son 50 páginas llenas de información, de herramientas y de cosas positivas para la implementación sistemática, estructurada de la contribución a los ODS.
Creemos que esta ISO 53002 les va a ofrecer a ustedes unas herramientas bien interesantes, pero es importante que sepan que este webinar, por supuesto, de 1 hora, que voy a tratar de, ustedes se van a dar cuenta cuando reciban el material, que este es un material bastante extenso, pero la verdad es que voy a tratar de hacerlo lo más ameno y rápido posible, porque en 1 hora es muy difícil. Luego, por supuesto, este no va a ser un espacio para enseñarles la norma o para formarlos en la norma, porque habría mucha tela que cortar, pero sí quiero concentrarme en tocar esos temas más importantes que creo yo son aquellos en donde las organizaciones van a necesitar o necesitan inclusive hoy muchísimo apoyo. Así que, ¿cuáles fueron como esas preguntas que nos motivaron a estar aquí hoy? Cuando nosotros trabajamos con las diferentes empresas, ya sea apoyándolos en asesoría o en consultoría en temas de responsabilidad social, de sostenibilidad, de reportes de sostenibilidad, de aseguramiento o incluso en procesos de formación, nos encontramos con varias preguntas que hacen las personas o las empresas, que me parece importante traer hoy a colación porque a lo mejor alguno de ustedes las ha escuchado o incluso las ha hecho. Entonces, aquí las pongo. Nos preguntan, ¿cómo incorporo los ODS en mi informe de sostenibilidad? No sé cómo hacerlo, dígame dónde pongo esos loguitos, ¿sí? Podemos dejar como asuntos materiales de mi compañía algunos de los ODS, porque es que estamos muy comprometidos y creemos que es muy importante poner ahí como un asunto material el fin de la pobreza. O nos dicen, mire, dado que nosotros tenemos en nuestra planta, en nuestro headcount, más mujeres que hombres, ¿será que podemos poner el logo del ODS 5 para mostrar nuestro compromiso con el género? Hicimos una donación de kits escolares. Coloquemos el logo ODS 4 porque ahí le estamos contribuyendo al acceso a la educación. Si todas las compañías colocan los logos de los ODS en su información corporativa, pues nosotros también podemos. Entonces pongámosla en nuestra página web, pongámosla en nuestro brochure, pongámosla, si vamos a presentarnos en un espacio comercial, pongamos ahí los loguitos de los ODS, porque si todas lo hacen, nosotros también podemos hacer, ¿cierto? Entonces, este escenario es básicamente el que hace que hoy digamos, bueno, creo que la 53002 llegó en un buen momento para orientar esas buenas intenciones que tienen las organizaciones de contribuir a los ODS, pero de una manera estructurada y sistemática. Entonces, la ISO 53002, pues básicamente es una guía, es una orientación. Eso quiere decir que no es una norma certificable y eso es bien importante dejarlo sobre la mesa porque básicamente no es que aquí estemos hablando de cómo nos vamos a certificar en una norma, sino vamos a hablar de que esta norma nos da las guías, las recomendaciones, las directrices para poder ver cómo vamos a gestionar y optimizar nuestra contribución a los ODS, ¿cierto? De una manera sistemática. Y a diferencia de otras normas que también son directrices, por ejemplo, como la 26.000 de responsabilidad social, esta es una norma que incluye una estructura armonizada de ISO. Para quienes ya tienen toda la experiencia en los sistemas de gestión, pues esa estructura de alto nivel garantiza que haya una estandarización en la manera en que se incorporan, se desarrollan y se maduran los sistemas de gestión en las organizaciones. Y esta norma mantiene ese mismo esquema basado en el PDCA, ¿no? En el ciclo de la gestión y de la mejora continua. ¿Por qué? Bueno, pues porque básicamente para esta norma la gestión en la contribución de los ODS no es una fotografía que tú tomas y la pones en un informe. Esto es básicamente una contribución que haces de manera permanente, de cara no solamente a mejorar la contribución que tú haces, sino también de cara a mejorar tu propio sistema y cómo logras que ese sistema te cree valor a ti y a tu estrategia y a tus demás grupos de interés. Entonces, nos vamos a encontrar con una norma que maneja la misma estructura que manejan normas como la 9001, la 14001, la 45001, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo interesante? Que esta norma, al tener esa estructura, nos prepara para lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? Bueno, tenemos entonces una preparación ya de la ISO 53001, que es la guía de certificación en contribución al desarrollo sostenible. Esta es una norma con requisitos certificables, ¿cierto? Del sistema de gestión de los ODS al interior de las organizaciones. Entonces, fíjense que yo aquí les estoy armando una línea de tiempo donde podemos ver que ya este estándar, esta norma 53001, ya se encuentra en su fase DIS, de Draft International Standard, que básicamente está en este momento en una consulta pública. En julio, fíjense, esto fue
hace nada, este mes. Y la idea es que entre este mes y el mes de noviembre se cierren los votos y haya una emisión de reportes y de consideraciones que luego vienen a ser aplicadas entre diciembre y enero del 2026. Si esos features no son muy extensos o muy grandes, nosotros estaremos pensando que la ISO va a tener lista su publicación final la primera mitad del 2026. Es decir, que para el siguiente año las organizaciones que hoy dicen estoy listo y preparado para obtener una certificación de mi contribución a los ODS, pues qué buen momento para empezar a prepararse a través de la 53002. ¿Por qué? Pues porque esta 53002 es la base conceptual que explica y que le da las herramientas a las organizaciones de cómo contribuir a los ODS de manera sistemática, ¿cierto? Porque seguramente que mucha de esta recomendación que viene en la guía 53002 alimentará o será la base de la 53001. Entonces, creemos que estamos en un momento perfecto para prepararnos para obtener, ¿no? Esa certificación. Y creo que esto es importante porque nosotros nos hemos encontrado, y Paula no me deja mentir, con muchas organizaciones que tienen unos intereses muy importantes respecto de cómo certificamos la sostenibilidad. Necesitamos un sello, queremos un logo, queremos que nos digan que nosotros sí estamos contribuyendo, díganos que lo estamos haciendo. Y esta certificación en buena hora llega no solamente para decirle a nuestros grupos de interés que leen esta certificación, que estamos contribuyendo de manera juiciosa, sostenible, sistemática a los ODS, sino que además estamos teniendo en cuenta los impactos hacia nuestros grupos de interés, que estamos incorporando la sostenibilidad a nuestra estrategia, ¿cierto? Y que estamos maximizando la contribución y minimizando los impactos. Entonces, es importante entender que todo este proceso de 53001 va caminando y que qué bueno que nosotros podamos irnos preparando para que cuando llegue esta certificación nosotros ya estemos listos, ¿sí? Ahora bien, hablemos entonces de qué motiva la creación de esta 53002. Pues bien, si uno revisa la norma y luego uno se hace un ejercicio de realidad respecto de las cosas que uno encuentra en el mercado, digamos que sí hay varios desafíos relacionados con la forma en que las organizaciones están contribuyendo a los ODS. Entonces, aquí, básicamente lo que quiero listarles son 6 desafíos importantes que están orientados a ver cómo se cierran a través de la ISO 53002 dichos vacíos. Esta norma viene un poco a cerrar esas brechas que existen de cara a esa contribución que las organizaciones hacen a los ODS para que sea una contribución estructurada, sistemática, estratégica y confiable. ¿Y eso qué quiere decir? Pues básicamente que tenga trazabilidad, que sea integrada, que contribuya a la mejora, que se una al core business, que refleje los intereses de los grupos de interés y sobre todo que sea confiable, ¿sí? Verificable, trazable, ¿no? Entonces, aquí vamos a empezar a hablar de algunos de los desafíos a los que se enfrentan las organizaciones cuando de integrar o de contribuir a los ODS se trata. Entonces, el reto del cómo, ¿no? Las organizaciones quieren alinear su gestión a los ODS, pero no tienen idea cómo hacerlo de manera clara, efectiva, sistemática, no saben. Y también desconocen que esa contribución puede y debe hacerse de manera priorizada. Es decir, yo no necesito como compañía tener en mi informe de sostenibilidad los 17 ODS porque entre más mejor. No. Aquí lo importante es garantizar que esos ODS que yo estoy declarando a los que estoy contribuyendo, pues que realmente eso tenga un doble clic y yo pueda mirar más allá qué hay de eso, ¿no? Muchas organizaciones también en su interés por contribuir a los ODS caen en acciones simbólicas, como decía Juliana al inicio de esta charla, generando un riesgo de contribución cosmética. Entonces, muestro que hago un montón de cosas, pero si yo me fuera a someter a un aseguramiento, probablemente no tendría cómo soportar muchas de las afirmaciones que yo hago. Muchas empresas declaran esa contribución a los ODS, pero de manera paralela a su estrategia de negocio. Es como si esas dos cosas estuvieran completamente desarticuladas, es decir, están en pelea la estrategia con los ODS.
Y aquí básicamente lo que la norma nos dice, hey, necesitamos articular estas dos cosas porque eso no puede estar desarticulado. Puntos ciegos. Entonces, las compañías lo que suelen hacer es declarar su contribución a los ODS desde lo positivo, sin tener claridad sobre sus externalidades negativas. Entonces, esos efectos colaterales asociados a las operaciones, a las relaciones, a las actividades, a los productos de las organizaciones, no están siendo incorporados en la gestión o en el mismo mercado. Y entonces, claro, un poco la ISO 53002 lo que hace es incorporar esas externalidades a la estrategia de sostenibilidad de la organización, diciéndole a sus grupos de interés, tranquilo, yo no solamente estoy aquí para hacer las cosas bien, estoy aquí también para mitigar aquello que no hago tan bien o que puedo entrar a mejorar. ODS a la fuerza. Entonces las empresas acomodan los ODS a sus acciones existentes sin una estrategia estructurada y deliberada de contribución. Entonces muchas veces lo que hacemos es que vemos como el escenario, ¿no?, de lo que hacemos y decimos, bueno, ¿cuál objetivo será el que nos pega mejor? Es que, claro, yo tengo mujeres, aquí hay un objetivo de género, ese es. Yo tengo una iniciativa de cambio climático. Aquí hay un objetivo de energía. ¿Será el de energía o del cambio climático? Usémoslo los dos quedan bonitos, ¿sí? Entonces, como que no hay una estrategia detrás estructurada y deliberada de contribución. Y por supuesto, pues hay un tema de credibilidad, y es que como ahora todas las organizaciones publican sus contribuciones a los ODS en todas partes, los grupos de interés hoy necesitan mayor confianza respecto de que en efecto eso que las organizaciones están diciendo es cierto, ¿sí? En ese orden de ideas, con todos estos desafíos que vemos que les presenté, pues la norma tiene 4 objetivos fundamentales. Uno, proporcionar orientación para que ustedes como organización puedan gestionar y optimizar sus contribuciones para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, identificando, priorizando y gestionando sus impactos sobre los grupos de interés. Por supuesto, también otro objetivo es que ustedes integren el desarrollo sostenible en su estrategia, en su core business, en sus relaciones con su cadena de valor. Y finalmente, que ustedes puedan demostrar, ¿cierto?, cómo ustedes contribuyen a los ODS, maximizando lo que hacen bien y minimizando los impactos negativos de su gestión, por supuesto con los grupos vulnerables, que es uno de los principios claves o fundamentales de esta norma. Esta norma, digamos que fundamenta, tiene como varios principios. De hecho, cuando ustedes lean la norma se van a encontrar que hay varios principios, pero hay unos subyacentes al desarrollo y entre esos está no dejar a nadie atrás. Esa frase que hemos oído varias veces cuando hemos leído temas de desarrollo sostenible, y es que no dejemos a nadie atrás. Así este nadie esté alejado de nuestra estrategia, tratemos en lo posible de reconocer a los grupos vulnerables para no dejarlos, ¿no?, atrás. Bien, ahora, cuando hablamos del desarrollo sostenible, muchos nos preguntamos qué es eso y entendemos que el desarrollo sostenible o es una visión del desarrollo o es una teoría del desarrollo o es una agenda del desarrollo, ¿no? Entonces, creo que para efectos de entender esta norma es importante que conversemos rápidamente de qué significa eso de los ODS, ¿cierto? Y por qué por qué estamos trabajando las organizaciones y toda la sociedad civil y el Estado y los estados en estos temas. Partamos del hecho de que nosotros no empezamos hablando de los ODS en una primera instancia. Lo primero de lo que se habló históricamente fue de los ODM, que fueron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fueron creados en la cumbre del milenio en el año 2000, donde 189 países dijeron, mire, necesitamos crear unos objetivos o una agenda que nos ayude a erradicar básicamente la pobreza extrema, el hambre, mejorar la salud y mejorar la educación de las personas. Y si ustedes se dan cuenta, estamos viendo los 8 objetivos de desarrollo del milenio, que básicamente eran la agenda global del desarrollo humano en ese momento y que se establece como una agenda de trabajo para 15 años, entre el 2000 y el 2015. ¿Cuáles eran las limitaciones que tenían esos ODM, esos objetivos de desarrollo del milenio? Pues aquí les menciono algunos. Lo primero era que pues estos objetivos estaban solamente orientados a países en desarrollo. Entonces, esto era una agenda división norte, división sur. Entonces, los del norte, que son los países desarrollados, nos van a ayudar a los países subdesarrollados a cerrar las brechas relacionadas con estos problemas de pobreza, hambre, salud y educación, ¿sí? Porque los países norte, como ya no tienen esos problemas, pues ellos, su rol va a ser apoyar económicamente con la gestión, con recursos
el cierre de estas brechas que tienen los países en desarrollo. No aborda más temas estructurales como el cambio climático, el trabajo decente, la paz o las ciudades sostenibles. De hecho, ustedes se dan cuenta que los 8 objetivos que están aquí listados, si los leen con detalle, pues si bien tienen temas muy importantes, hay otros que se quedan por fuera y que son iguales de importantes. Tampoco involucraban de manera directa al sector privado. Esto era una agenda netamente del gobierno, de los gobiernos. Entonces, no involucraba al sector privado, no involucraba a la ciudadanía ni a la sociedad civil como actores centrales de cambio. Y pues obviamente varias de las metas asociadas a esta agenda pues quedaron incumplidas pues porque faltaban herramientas para medir los impactos sostenibles. Hoy esas herramientas han evolucionado sustancialmente y hoy incluso hay herramientas que en tiempo real miden el avance de los ODS y de las metas asociadas a esos ODS casi que en tiempo real. Entonces, claro, ¿qué pasa con esta agenda? Pues en el 2012 en la cumbre de Río dice, oiga, no, definitivamente necesitamos una agenda más amplia, una agenda universal, una agenda que refleje mejor los temas de sostenibilidad. Y esto invita al diseño de los objetivos de desarrollo sostenible en aras de poder incorporar desafíos asociados a temas ambientales, sociales y económicos en una sola agenda para todos los países. Es decir, no solamente están aquí los países subdesarrollados, sino también los países desarrollados. Entonces, una Suiza, ¿cierto? Que uno diría, pues allá no hay hambre, no hay problemas de educación, allá está todo resuelto, pues su problema no va a ser necesariamente ese. Su problema es, ahora migren entonces, ¿cierto?, a economías más limpias, por ejemplo, o contribuya al cambio climático. Entonces, las agendas para los países difieren de sus propios contextos locales, pero al final del día, todos los países deben estar en línea con esta misma agenda de 2030 del desarrollo sostenible. Yo les estoy poniendo aquí el paralelo de los ODM y los ODS, y fíjense que aquí claramente vemos las diferencias, ¿no? Pasamos de 8 objetivos a 17 objetivos, luego eso nos demuestra, ¿no?, que se amplía el alcance de los problemas del desarrollo que estaban siendo gestionados. Pasamos de una agenda orientada a países en desarrollo a una agenda orientada a todos los países, con mayores ejes de trabajo, ¿no? Pasamos de una participación donde estaba orientada solamente a los gobiernos ahora a una participación en donde está el sector privado, los gobiernos y la sociedad civil. Y pasamos de un enfoque de teoría del desarrollo humano a un enfoque de desarrollo sostenible, ¿cierto? Entonces, es en la Cumbre de Desarrollo Sostenible del 2015 cuando 193 países adoptan la Agenda 2030 y dicen, nos unimos a trabajar por estos 17 ODS con sus 169 metas correspondientes. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta? Mientras entre el 2000 y el 2015, la agenda de objetivos de desarrollo del milenio está orientada a que los estados cerraran las brechas. En simultánea, si ustedes recuerdan, Kofi Annan lanza la iniciativa de Pacto Global de Naciones Unidas, que es una iniciativa que surge en paralelo, tratando de invitar a las organizaciones a que también desde su quehacer contribuyan con temas muy importantes que hasta hoy se mantienen, ¿cierto? Con esos principios gruesos, ¿no?, de derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y anticorrupción. Entonces, en ese momento, Kofi Annan dice, invitemos a las empresas a través de una iniciativa para que unan sus estrategias a contribuir con esto. Y esto se vuelve un tema voluntario. Entonces, bueno, de hecho sigue siendo voluntario, pero digamos que aquí esto trabajaba de la mano con las iniciativas de responsabilidad social de las organizaciones, ¿cierto? Con todo el tema filantrópico, no era un tema tan articulado. Hoy, quienes están aquí hoy acompañándonos y sus compañías están vinculadas a la iniciativa de Pacto Global, saben que a través de la comunicación del progreso lo que hacen las organizaciones es mostrar cómo están contribuyendo a la agenda del desarrollo sostenible. Luego, fíjense que esos dos escenarios que estaban separados en el 2000, hoy trabajan mancomunadamente para mostrar cómo, en efecto, el tema de los ODS es un tema de todos. Y ese es uno de los cambios más importantes que muestra la Agenda de Desarrollo Sostenible del 2030. Y es que los gobiernos no pueden lograr solo los objetivos. Necesitan el apoyo del sector privado y necesitan el apoyo de la sociedad civil. Y entonces allí es cuando el desarrollo sostenible se convierte en un bien público global. Y al convertirlo en un bien público global, pues claramente, pues el sector privado, las ONGs, la sociedad civil, los movimientos civiles, pues pasan a ser actores estratégicos, ¿cierto? A través de ejercicios de cooperación. Y por supuesto, pues esto refleja un cambio
hacia un sistema más policéntrico de la gobernanza. ¿Y eso qué quiere decir? Que ahora múltiples actores comparten la responsabilidad por el desarrollo sostenible. Luego, esto ya no es un tema exclusivo del Estado. ¿Eso qué trajo de bueno? Pues que hay una disminución en los costos de transacción, ¿no? Asociado a este tema de la Agenda 2030, porque antes el tema que correspondía solamente a las agendas bilaterales o multilaterales ahora es un tema de varios, en donde el sector privado incorpora recursos económicos para resolver problemas que el Estado de manera autónoma no podría. Y no podría por distintos temas, ¿no? La burocracia, las agendas, los planes, pero también un poco por la capacidad que tiene el mismo Estado, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, se vuelve un incentivo también para el sector privado contribuir a los ODS, porque de alguna manera demostrar que generas valor se vuelve interesante en los mercados de inversión. Así las cosas, los cambios más interesantes estuvieron enmarcados en que hoy las empresas son copartícipes del desarrollo sostenible. Eso nos dejó la Agenda 2030. ¿Sí? Es decir, esto no es un tema del Estado. Luego, las empresas no solamente son actores económicos destinados a generar riqueza, sino que además hay que crear valor compartido. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando las empresas decían, y yo no sé si alguno de ustedes alcanzó, ha oído esto, pero yo sí lo escuché varias veces, decían, hay empresas que dicen o decían, mire, es que yo no voy a pavimentar esa calle porque eso le toca al Estado. Yo no voy a sustituir al Estado. Yo no le voy a quitar el rol al Estado. Eso le toca al Estado. Acueducto, ese no es mi asunto. Ese es un asunto del Estado. Ese no es mi tema. No le voy a quitar la responsabilidad y el derecho al Estado. El Estado tiene que hacer lo que le toca. Y fíjense que eso rompe completamente con la retórica, con la nueva filosofía de la Agenda 2030, en donde el desarrollo es un bien común, es un bien de todos y todos debemos trabajar por ello. Luego, no es que a cada quien le toca lo que le toca, sino que todos trabajamos de manera compartida para poder lograr cerrar problemas complejos que un actor solo no podría cambiar. ¿Sí? Entonces, pretender que el cambio climático lo haga el gobierno o un Estado, eso es inviable. ¿Sí? Entonces, esta agenda nos invita a entender que las empresas no solamente no deben hacer las cosas mal, no hacerlas mal, no hacer daño, sino que además deben contribuir al bienestar colectivo. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo contribuimos a ese bienestar colectivo? Bueno, por eso surge la 53.002. La 53.002 nos dice cómo hacer eso. Yo aquí les estoy mostrando a continuación los componentes de la norma bajo el ciclo PDCA. Y por supuesto, como yo les decía al inicio, pues aquí no vamos a hablar en detalle, ¿no? De los componentes de esta norma, pero yo sí quise mapearles aquí como los aspectos más generales y vamos de aquí en adelante a tratar, voy a tocar puntos muy, muy específicos y claves de la norma que me parece importante que ustedes se los lleven como en su cabeza para irlo pensando, porque creo que es importante sobre esto en particular entender que el planear, como lo vemos aquí, tiene la mayor cantidad de responsabilidad sobre el éxito del sistema. ¿Sí? En el planear uno puede ver aquí cantidad de actividades y de tips que si bien son fundamentales, no necesariamente son tan entendidos en las organizaciones a la hora de desarrollar un sistema de gestión que contribuya con los ODS. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué nos dice la norma? Nos dice, mire, usted tiene que comprender su contexto, ¿sí? Y no solamente a nivel interno, sino a nivel externo. Incluya a sus partes interesadas, que son quienes experimentan o contribuyen a sus impactos positivos y negativos. Integre los ODS a su estrategia, a sus decisiones, a su cadena de valor, a sus relaciones con terceros. Vincula el tema de los ODS como un compromiso de la alta dirección. Y esto es muy interesante porque normalmente los temas de los ODS son una intención de los directores de sostenibilidad de las compañías. No es habitual que un director, un CEO, hable de los ODS como lo haría con la misma propiedad, autonomía, conocimiento y creencia que lo haría un director de sostenibilidad o un gerente de sostenibilidad de un área. Luego, aquí lo que nos dice la norma es el CEO de la organización, la alta dirección de la organización, tiene que creer en los ODS, tiene que creer en la contribución que está haciendo su compañía a esos objetivos y declararlo a través de una política que diga que de verdad va a contribuir a los ODS, ¿cierto? En un ejercicio de respeto y promoción de los derechos humanos.
que establece roles, responsabilidades y autoridades, ¿cierto? En los manuales de funciones de cómo todos los que forman parte de la organización contribuyen a esos ODS y no únicamente el director de sostenibilidad, ¿sí? Que crea unos objetivos que están articulados con la estrategia y con los procesos para maximizar la contribución y minimizar la afectación. Y por supuesto que determina unos KPIs que facilitan esa medición. Hay otros temas importantes en el hacer, el verificar y el actuar que están relacionados con temas de materialidad, con temas de umbrales aceptables, pero eso los vamos a ver más adelante. Entonces, hablemos de esos puntos clave. Esos puntos clave están orientados con distintos temas que ya les mencionaba, y el primero de ellos es el tema de la materialidad y la relevancia. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, ¿cierto? Si yo quiero identificar cómo estoy contribuyendo o cómo quiero o cómo voy a contribuir desde mi organización a los ODS, es identificar qué ODS están realmente relacionados con mis impactos significativos, positivos y negativos. Es decir, lo primero que yo tengo que hacer es un análisis de riesgos de impactos reales de mis actividades, de mis productos, de mis servicios, de mis relaciones con terceros. Entonces yo me tengo que sentar, hacer un ejercicio, llámelo identificación de riesgos, debida diligencia, identificación de impactos, de lo que yo hago, de con quién me relaciono y de los productos y procesos que yo genero al interior de mi organización. ¿Qué impactos positivos y negativos genero? Y ahí sí, ¿cuáles son los ODS que se relacionan para que luego yo ahí ya pueda priorizar mi contribución? No es al contrario, ¿de acuerdo? No es como que yo ya tengo todo armado y voy y selecciono como en una estantería cuáles son los ODS que mejor me convienen, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es un ejercicio de impactos, de identificación de impactos positivos y negativos. Criterio clave número 1. Un ejemplo, mire, para hacerlo más entendible. Al lado izquierdo, yo les pongo aquí, ¿no? Una lista de cosas que yo debería tener en cuenta. Entonces, primero voy a analizar mis procesos, mis productos y mis relaciones. Voy a hacer una identificación de los impactos positivos y negativos en materia de sostenibilidad y voy a conectar esos impactos con mis ODS. Entonces, vamos a poner el ejemplo de un laboratorio farmacéutico. Entonces, aquí vamos a identificar, recuerden que esto es un ejercicio pedagógico, luego esto es necesariamente un ejemplo, ¿no? No tiene toda la rigurosidad y estructura que debería tener en la realidad esto, ¿no? Pero creo que nos sirve para entender el proceso. Entonces aquí yo les listo algunos de los procesos claves que puede tener un laboratorio farmacéutico. Entonces tenemos investigación y desarrollo, fabricación, control de calidad, distribución, marketing y gestión de recursos. Dentro de sus productos y servicios, este laboratorio farmacéutico entrega medicamentos, hace vacunas, genera tratamientos y da soporte técnico. Y su cadena de valor está conformada por proveedores de materias primas, subcontratistas, distribuidores, farmacias y EPS. Listo. Para cada proceso, entonces, este laboratorio farmacéutico se va a hacer 3 preguntas. Paulina, ¿pero esas son las únicas preguntas? No. Pero en este ejercicio vamos a hacer esas 3 preguntas. ¿Es decir que puedo hacer más preguntas? Claro que puedes hacer más preguntas. ¿Sí? Listo. ¿Qué impactos ambientales genero a través de mi proceso? ¿Qué impactos sociales existen a través de mi proceso y qué impactos económicos pueden surgir a través de mi proceso? Entonces, yo aquí les pongo algún ejemplo. Entonces, ¿qué impactos ambientales genera un laboratorio farmacéutico? Bueno, consumo de recursos naturales, puede generar emisiones, puede generar residuos farmacéuticos peligrosos, puede a nivel ambiental también generar afectaciones por pruebas animales, ¿no? Bueno. Luego de que yo respondo a esos impactos positivos y negativos, fíjense que aquí también no solamente está lo positivo y lo negativo, lo positivo, sino lo negativo, sino también lo positivo. Entonces aquí, por ejemplo, yo estoy contribuyendo a economías locales o estoy generando acceso a medicamentos a través de precios justos. Luego, entonces, lo que yo hago es clasificar qué es positivo y qué es negativo, dónde estoy contribuyendo y dónde estoy afectando, ¿cierto? Luego, la idea es que yo pueda integrar esas contribuciones, esas afectaciones a mi estrategia y a los procesos para gestionarlos. De eso se trata esto. Los identifico y los bajo a mi nivel de proceso. ¿Para qué? Para poderlos trabajar, ¿sí? Siguiente punto clave. Cadena de valor completa. Normalmente cuando las organizaciones empiezan a hacer ese ejercicio de identificación de contribución a los ODS, se queda en sus propias actividades, en lo que hace en su día a día, en lo que hace con sus buenas iniciativas, sobre todo sociales. El análisis no se puede quedar ahí, no se puede quedar en lo que yo hago al interior. Tiene que ir upstream, ¿cierto? Y tiene que ir downstream. Entonces, ¿qué pasa con lo que mi consumidor hace con mis residuos, con los residuos de mis productos? ¿Qué pasa con eso? ¿Hay un impacto negativo ahí? Porque claro, entonces yo digo, no, mire, es que yo, por ejemplo, tengo, dono agua para lugares donde no hay agua.
Perfecto. ¿Y cómo lo entregas? No, yo mando camiones y llenos de botellitas de agua para la Guajira, donde la gente no tiene acceso de agua potable, y entonces allá la gente la consume. Perfecto. Y esa es una contribución positiva. Muy bien, estás contribuyendo con mejorar la salud, bueno, y otros objetivos. ¿Qué pasa con tus residuos? ¿Qué pasa con esas botellas? ¿Dónde llegan esas botellas? ¿Van al mar? Tú estás identificando esa afectación negativa que estás haciendo o lo estás dejando. Tú dices, no, es que eso no tiene que ver conmigo. No, sí tiene que ver contigo. Es lo que te está diciendo la ISO 53002. Esto tiene que ver contigo porque tú no puedes desconocer que formas parte de una cadena de valor. ¿Sí? ¿Qué otro criterio clave? Pasemos del ODS a la meta. Suele pasar que las empresas se quedan única y exclusivamente con el loguito, ¿no? El rojito, el amarillito, el naranjita, el 4, el 5, el 8. Pero aquí básicamente lo que tenemos que hacer es bajar del nivel macro, que es el ODS, ¿cierto? Al cruce de la meta. Cada uno de los ODS tiene a su vez unas metas. Esas metas son las que nos permiten a nosotros determinar con mayor claridad y pertinencia cuál es esa contribución real que estamos haciendo desde lo que hacemos, ¿sí? Porque el fin de la pobreza, pues el fin de la pobreza es como una declaración general, pero dentro, si yo le doy doble clic a eso, ¿con qué exactamente es lo que yo estoy contribuyendo? Entonces no me puedo quedar en el ODS, tengo que bajar a la meta. Ese es otro criterio importante de la norma. Veamos un ejemplo con nuestro laboratorio farmacéutico. Vamos a hacerle doble clic a nuestro proceso de investigación y desarrollo. Ellos en ese proceso, ¿qué hacen? Ensayos clínicos, desarrollan nuevas moléculas, investigan vacunas y hacen innovación en terapias. Muy bien. Identificamos impactos potenciales o reales, positivos y negativos. Y dentro de los positivos nos dimos cuenta que hay una contribución a la innovación en la salud, garantizando que el acceso a medicamentos salve vidas. Impacto positivo, check. Pero también el impacto negativo lo tengo que ver. ¿Qué pasa aquí? Bueno, hay unos riesgos éticos, porque probablemente hay unos ensayos clínicos sin consentimiento informado o con comunidades vulnerables, que están dispuestos a aceptar pruebas médicas por dinero porque no tienen cómo más acceder a otro recurso de generación de ingresos. Hay posibles afectaciones al bienestar animal porque tal vez hay pruebas preclínicas para probar vacunas, por ejemplo, o hay un uso intensivo de recursos. ¿Sí? Listo, identifiqué mis dos impactos. Ahora bien, hagamos el análisis a nivel macro, es decir, ¿cuáles serían los ODS que me corresponden en estos impactos? Pues claramente el 3, salud y bienestar, pues porque está conectado con la naturaleza de la actividad del laboratorio farmacéutico. Y por supuesto el 9, por su foco en la investigación y en la innovación tecnológica. Ahora, vamos a sumar más adelante otro, porque si yo estoy incluyendo el bienestar animal, probablemente el de biodiversidad lo incluya, ¿cierto? Listo. Tengo mis ODS, ¿me quedo aquí? No. Lo que me dice la ISO 53002 es dale doble clic a eso y ve a ver exactamente a qué meta le estás aportando. ¿Cómo sería eso? Bueno, muy bien. Tenemos el ODS 3, tiene 13 metas. El ODS 9 tiene 8 metas. ¿Cómo contribuyo desde lo que estoy haciendo? Entonces dice, mire, hay una meta que es la meta 3.8 que dice lograr la cobertura sanitaria universal y el acceso a medicamentos esenciales. Bueno, ¿y yo cómo contribuyo a eso? Bueno, porque yo estoy desarrollando medicamentos más efectivos y asequibles para la gente. Muy bien. Y con la meta 9.5, potenciar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales. ¿Cómo contribuyo yo? Bueno, a través de una inversión en biotecnología, la colaboración con centros de investigación y adicionalmente con la generación de nuevas patentes. ¿Sí? Ahora, por supuesto que aquí está pendiente hacer el análisis de cómo los impactos negativos pueden estar afectando otras metas. Y eso lo vamos a ver cuando hablemos del tema de bienestar animal. Siguiente criterio clave. Todas estas contribuciones que yo estoy haciendo aquí, no es que yo las haga aquí en el escritorio mentalmente con globos, ¿no? Esto tiene que estar evidenciado de manera objetiva. Debe haber documentación seria, datos que soporten que eso que estoy diciendo que es mi contribución, es realmente mi contribución o mi afectación. Es decir, todo tiene que estar orientado a tener información documentada que sea fácil de ser monitoreada, controlada o sometida a un ejercicio de aseguramiento de auditoría. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago eso, tengo que preguntarme, ¿tengo la evidencia concreta para declarar esa contribución o no? ¿La tengo? ¿Puedo demostrarlo con hechos? ¿Sí o no? ¿Qué indicadores puedo usar para medir eso? ¿Cómo voy a mitigar los impactos negativos en esas mismas metas? ¿No? Entonces, si yo tengo la contribución y la afectación, pues yo ya puedo determinar de qué manera voy a obtener
esa información y la puedo obtener de distintos procesos. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, esto no depende del director de sostenibilidad, del coordinador de sostenibilidad. Claro, él es un apoyo, él es el eje, pero esto depende de todos los procesos. Es decir, una organización que quiere contribuir a los ODS tiene que necesariamente vincular a todos sus procesos, desde el nivel de proceso. ¿De acuerdo? Otro criterio clave, el criterio dual. Yo no me puedo quedar en lo bonito que hago. Necesito mostrar, necesito entender y gestionar cuál es la afectación que estoy generando desde mis operaciones, mis productos, mis servicios, mis relaciones. Entonces, yo no puedo decir, es que integré el ODS 4 si yo no he evaluado cómo esta operación podría estar obstaculizando o afectando esa meta del ODS. Incluso es posible que un mismo impacto negativo pueda influir en diversos ODS. Eso no es una relación uno a uno. Entonces, si yo me encuentro un impacto que tiene más de un ODS, claramente eso me dice a mí que hay una priorización que debo tener en cuenta. Porque si hay un impacto que está afectando en simultánea varios ODS, pues claramente eso, ahí yo debería estar orientando todos mis esfuerzos porque ese debería ser el priorizado. Cuando yo tengo eso claro, ¿cierto? Entonces me voy a la operacionalización de los hallazgos. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si yo tengo afectaciones, que si he identificado afectaciones, pues lo que tengo que hacer es reducirlas, prevenirlas o eliminarlas a través de o programas de mitigación o ampliando mi ejercicio de debida diligencia o haciendo cambios en mi cadena de suministro o fortaleciendo mi cadena de suministro o desarrollando o estructurando o fortaleciendo mis KPIs para hacerlos ¿no? más exigentes, qué sé yo. Si yo voy a hacer una contribución, si yo ya identifico que tengo una contribución, entonces, ¿qué voy a hacer para mantenerla? Pues maximizar ese impacto. ¿Cómo lo hago? Pues innovando, creando nuevas metas, articulando la estrategia, generando incentivos, vinculando nuevos actores, llevándolo al siguiente nivel. ¿Mm? Y al final del día, lo que nos dice la ISO 53002 es integre en un único sistema de gestión, ¿sí? En un único PDCA, todas sus contribuciones y afectaciones para que usted pueda gestionar esa contribución de manera sistémica. ¿Y eso qué quiere decir? Que usted debe tener, además de la política, objetivos, planes de acción, indicadores, evaluaciones y mejora continua. ¿Eso qué quiere decir? Auditoría, interna y externa. Entonces, vamos a nuestro ejemplo. Sigamos con el laboratorio farmacéutico. Yo identifico para mi proceso de investigación y desarrollo, ¿cierto? Mis contribuciones y mis afectaciones. Identifico cuáles son los ODS relacionados. Fíjense que aquí ya incluí el 15 porque estoy teniendo pruebas animales. Y determino cuáles son esas metas específicas a las cuales estoy contribuyendo. Ahora bien, este cuadrito, aunque no se vea bien, está remarcado en azul oscuro, porque básicamente aquí quise hacer un énfasis en la importancia de desarrollar herramientas, mecanismos para mitigar las afectaciones. ¿Y qué es importante en la mitigación de las afectaciones o en la gestión de los impactos negativos o en la internalización de las externalidades? Evaluar los niveles de riesgo aceptables entre la empresa y los grupos de interés. ¿Sí? Porque todas estas medidas tienen una afectación de riesgo que es importante evaluar. ¿Sí? Y que normalmente no se tienen en cuenta cuando se realizan los ejercicios de cierres o de gestión de impactos negativos. Tres temas importantes son mencionados en esta norma de cara a eso que estábamos hablando, ¿no? Y es el contexto, la línea base y los umbrales. Yo aquí a mano izquierda les estoy poniendo la educación, un ejemplo, ¿no? Un informe de sostenibilidad dice educación, en el 2023 entregamos 10 becas a jóvenes del área de influencia donde operamos, contribuyendo hacia la educación del municipio y a futuros de sus habitantes. Ponemos la foto de la niña que recibió su beca muy feliz con el logo del ODS número 4. Esto es muy habitual, muy habitual. Pregunta, ¿es suficiente esta declaración de contribución? Les repito el ejemplo. Entregamos 10 becas a jóvenes del área de influencia en donde operamos. Les hago la pregunta, ustedes mentalmente, respóndanla. ¿Ustedes creen que es suficiente esta declaración de contribución? ¿Qué dice la norma? Mire, si usted va a hacer una declaración de contribución, hay dos variables que usted tiene que tener en cuenta. Un contexto claro. Entonces, hagas estas preguntas. Si usted está dando 10 becas, ¿cuántos jóvenes realmente necesitan la beca? ¿Cuál es el déficit educativo local? Esos beneficiarios, es decir, estos 10 jóvenes, terminaron con éxito su formación, porque sin esa información de fondo de contexto,
Pues la declaración es un acto aislado y no una contribución estratégica a los ODS. Primer llamado de alerta, primer testigo que se prende en nuestro tablero, ¿no? Y es, si mis afirmaciones en mi reporte de sostenibilidad están en este nivel, creo que tengo que hacer un stop y hacer una revisión de cómo estoy teniendo en cuenta el contexto para poder tener una declaración con la suficiencia necesaria para demostrar que sí hay una contribución, ¿sí? Y el otro aspecto que menciona la norma es tener en cuenta los umbrales y las asignaciones. Y estos dos conceptos son súper interesantes porque básicamente lo que reconoce es que hay unos límites de contribución que las organizaciones deberían tener en cuenta y no están teniendo en cuenta a la hora de reportarlo, lo cual no necesariamente les está jugando a favor, sino en contra. Entonces, si yo tengo una meta, recordemos, no nos quedemos en el ODS, vámonos a la meta. ¿Cierto? Si yo aquí identifico que hay una meta, que es la meta 4.4, que dice que de aquí al 2030 se va a aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento, pues yo ya hice un check, ¿no? Le di doble clic al ODS, tengo mi meta. Pero la pregunta siguiente que yo debería hacerme es, ¿cuál es el umbral local de brecha educativa profesional en los jóvenes? Porque es que yo como organización no estoy entregando becas al universo o al mundo mundial, ¿no? Lo estoy entregando a un municipio, ¿sí? ¿Cuál es la brecha educativa de ese municipio? Saber eso nos permite medir si la contribución de 10 becas tiene un impacto significativo o marginal. Y en ese orden de ideas, analizar datos locales y nacionales, datos estadísticos nos dan esos umbrales. Entonces yo no puedo pretender únicamente entregar indicadores absolutos, sino que necesito entregar indicadores relativos, es lo que la norma me dice, ¿sí? Ahora bien, ¿es suficiente entonces 10 becas? Depende de la línea base. La línea base se vuelve un ítem importante, ¿sí? Si hay 100 jóvenes en la zona donde yo estoy entregando las becas que necesitan beca, 10 becas tan solo van a cumplir el 10%. Pero si hay 10.000 jóvenes sin acceso, pues el impacto es menor al 1%. Eso no significa que no se contribuya, pero sí cuestiona la relevancia estratégica de la acción frente al ODS. ¿Sí? Porque sí, ¿y por qué? Pues porque la norma nos invita a que generemos un impacto mayor, ¿cierto? Frente al ODS. Entonces la ISO 53002 nos dice, venga, ¿por qué no genera una estructura en donde las contribuciones que usted haga se alineen con datos reales o con umbrales o límites? Porque eso le permite a usted decir cómo está contribuyendo de manera local a ese ODS, ¿sí? Entonces yo aquí les pongo el ejemplo de una manera mucho más estructurada. Tengo mi ODS 4, listo. Las metas identificadas. Aquí le estoy poniendo el nombre. Entonces, mire, programa de becas para jóvenes vulnerables del área de influencia donde yo estoy. ¿En qué consiste este programa? En que nosotros entregamos becas para financiar estudios a jóvenes egresados de colegios públicos en municipios con altos índices de pobreza. Contexto y línea base. Importante. Yo aquí les subrayé los 3 elementos en colores para que lo tengan presente. Hay un indicador local en el municipio donde yo estoy operando, y es que solo el 8% de los jóvenes entre los 17 y los 22 años acceden a educación superior. Entonces también hay una brecha educativa identificada y es que aproximadamente 200 jóvenes egresan cada año sin acceso a becas o financiamiento. Claro, con este contexto y esta línea base, pues yo ya puedo entrar a pensar cómo estoy contribuyendo y hasta dónde, ¿cierto? Ahora viene un umbral de referencia y es que la meta local definida en el Plan de Desarrollo Municipal es incrementar la tasa de acceso a la educación superior del 8 al 20% para el 2030. Eso equivalente, haciendo las matemáticas, aquí ya me adelanté, son 40 becas al 2030, más o menos 6 becas cada año. ¿Sí? Es lo que establece este. Recuerden que esto es, todos los datos aquí presentados son ficticios, nada refleja la realidad, ¿de acuerdo? Esto es un ejemplo pedagógico. Contribución de la iniciativa. ¿Cuántas becas di? 10 en el 2023. Listo. Porcentaje de cobertura sobre el déficit. Si yo estoy dando 10 becas, pues esas 10 becas representan el 5% de la brecha identificada, es decir, 200 jóvenes. De esas 10 becas, 8 completaron el primer año con éxito, es decir, todavía siguen en la universidad. ¿Y esto por qué es importante? Les voy a decir, normalmente nosotros nos quedamos en decir que dimos las 10 becas, pero desconocemos que hay unos problemas estructurales de fondo. Entonces,
probablemente el nivel académico de los estudiantes en los municipios no les permite garantizar la calidad académica suficiente y necesaria para mantenerse en el sistema educativo. Su calidad académica es tan mala que terminan teniendo un promedio malo o perdiendo materias porque no tienen los conocimientos necesarios. Entonces, fíjense que el problema va más de fondo. No basta con entregar la beca. A lo mejor lo que yo necesito es ir 2 pasos más atrás para fortalecer la formación secundaria o el desarrollo de habilidades STEAM, por ejemplo, ¿cierto? Contribución respecto al umbral local. Y esto sí que es importante. Con la contribución anual de 10 becas, que son las que estoy dando yo como compañía, se duplica la contribución esperada para cada año, que según lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal para este ejemplo es de 6 becas anuales. Eso quiere decir que estamos haciendo un impacto acelerado. Eso quiere decir que nosotros como organización estamos contribuyendo a alcanzar esa beca más rápido. Y aunque las 10 becas superan el umbral, ¿cierto? Y podemos con orgullo decir, sí, estamos contribuyendo, es importante asegurar que los beneficiarios cierran sus estudios para que esa contribución al final del día sea efectiva y sostenible. Es decir, se gradúen, puedan acceder a un empleo y mejorar su calidad de vida. Conclusiones. Aquí les voy a citar temas importantes a tener en cuenta del marco de esta norma para que se lo lleven como relevante de esta norma. 1. Personalizar es clave. Las contribuciones que ustedes como organizaciones hacen a los ODS deben basarse en impactos reales de la organización y no en una lista estándar. Equilibrio, es decir, enfoque dual. Evalúen los impactos positivos como los negativos. Materialidad dinámica. Si en su organización ustedes hacen un ejercicio de materialidad para identificar sus asuntos sobre los cuales reportar o para diseñar su estrategia de sostenibilidad, por favor actualicen esto de manera periódica y no olviden incluir a los grupos más vulnerables y al contexto local para saber que en efecto ustedes están respondiendo a lo que los grupos de interés necesitan, ¿sí? Este concepto de asignación, ténganlo en cuenta, no necesitan hacerlo solos. Ahora, si no pueden trabajar articuladamente por las condiciones que sean con el gobierno, con el Estado, con otros aliados, pues sencillamente sean parte de un proyecto más grande. Si hay un plan de desarrollo municipal, contribuyan a ese plan de desarrollo municipal desde su quehacer y no de manera desarticulada. Y por supuesto, indicadores. Y aquí sí que valdría la pena entrar a trabajar, porque el indicador no puede ser cuánto dinero estoy invirtiendo o si cumplí con el tiempo en el que yo tenía propuesto entregar las becas, por ejemplo, ¿sí? Esto no son indicadores de resultado. Esos indicadores de resultado sirven para que yo pueda garantizar el cumplimiento, pero la norma me invita a ir más allá, a tener indicadores de impacto asociados con los umbrales, asociados con lo que le importa a los grupos de interés, asociados con la generación de bienestar común. Entonces, vamos a cerrar este webinar preguntándonos, ¿mi contribución o la contribución de mi organización es proporcional a mi huella, a mi influencia y a mi capacidad real de aportar? Los ODS no se cumplen con buenas intenciones, sino con contribuciones medibles, proporcionales y alineadas al contexto. ¿Qué podemos hacer diferente hoy para pasar de declaraciones de lo que hacemos a demostrar impactos reales que transforman realidad? ¿Sí? Pues bien, esto es, traté de hacerlo lo más rápido posible, perdón si corrí mucho, pero ya se imaginarán que esto tiene mucho tema y de dónde cortar. Quiero decirles que Buró Veritas, como siempre, en este y en otros temas, tiene abierta la puerta y la posibilidad para ustedes para darles soluciones y ayudarles a fortalecer su contribución a los ODS, no solamente desde el diagnóstico y la estrategia, sino también desde el desarrollo de indicadores, de medición, de la verificación y el aseguramiento de las prácticas que ustedes ya han desarrollado. Si necesitan profundizar más sobre estos temas, si necesitan que los acompañemos en procesos de formación, aquí estamos. Es decir, estamos para ustedes. Pero bueno, básicamente queremos ahora escucharlos. Si tienen preguntas, no tenemos mucho tiempo, perdón, pero si tienen preguntas, observaciones, comentarios, recomendaciones, todas son bienvenidas. Adelante. Paulina, muchísimas gracias por tu explicación. Creo que fue muy clara. Creo que el ejemplo ha sido fundamental para entender cómo funciona la norma y cómo podríamos aplicarla en el día a día. Vamos a hacer unas preguntas. Por aquí hay una pregunta que dice, cuando hablas de actualizar los temas de materialidad, ¿hablamos de cada año? Sí, yo suelo recomendar
porque los entornos cambian mucho. Los entornos cambian mucho. Y sobre todo en esta época, ¿sí? Todo cambia repentinamente. Ahora, si nosotros vemos que nuestro contexto es relativamente tranquilo, no se mueve mucho, hagámoslo cada 2 años. Pero yo les sugiero que hagan una revisión cada año, revísenla. No necesariamente eso implica que tengan que hacer todo el ejercicio de materialidad. Tal vez lo que pueden hacer es una actualización gradual, parcial, ¿no? Dependiendo cómo ustedes perciban su contexto o el cambio en su negocio. Perfecto. ¿Cómo se alinea esta norma con la ISO 26000? Oh, qué buena ¿O pregunta. cómo se fortalece? Qué buena pregunta. Excelente pregunta. La ISO 26000 es una norma de normas, les quiero decir. Es una norma que nos da herramientas fundamentales. Creo que esta 53000, les digo, tiene un nivel técnico un poco mayor por el tema del impacto, de los umbrales, de las asignaciones, de los indicadores, de los riesgos, pero creo que la 26000 comparte que al final del día la gestión de la responsabilidad social contribuye con la maximización del desarrollo sostenible. Digamos que ese es el propósito de la 26000 al final del día. Los principios, muchos de los principios de la 53002 son exactamente iguales que los de la 26000, si ustedes revisan. Hay una variación respecto como a 4 que tienen que ver con los derechos humanos, que igual se parecen mucho, el empoderamiento de la mujer, el no dejar a nadie atrás, y me falta otra, equidad de género, no, ya lo mencioné. Pero en general, digamos que las dos trabajan articuladamente. Sí, eso es lo que diría. Súper, perfecto. Y una última, ¿cómo relacionamos la 53000 con los reportes GRI? Uf, de todas las formas posibles, porque fíjate que el reporte GRI es un ejercicio de rendición de cuentas de mi contribución a la sostenibilidad, de cómo genero valor sostenible. Luego, el GRI es una herramienta de rendición de cuentas. Es decir, el GRI es la manera en que yo interpreto, la manera en que yo gestiono la 53002. Entonces, si yo ya tengo un GRI, he hecho un ejercicio de materialidad, es como como ir hacia atrás para desenrollar e ir construyendo o identificando, descubriendo cómo yo tengo implementada la 53000 o qué vacíos tengo que cerrar. Seguramente si yo ya tengo un informe de sostenibilidad, hay muchas de las cosas, de los elementos de la 53002 que yo ya tengo incorporados. Listo, perfecto. Entonces vamos a hacer la premiación, así que no se vayan, va a ser muy rápido. A las 10 primeras personas que escriban yo impacto con los ODS más su correo electrónico, nos vamos a estar comunicando con ustedes para brindarles este espacio de asesoría. Listo, entonces mientras que escriben esto, voy a hacer una última pregunta a Paulina y es, si soy una empresa pequeña o con poco presupuesto, ¿por dónde debería empezar para alinear mis acciones con los ODS sin que sea una carga adicional? Esto aplica, qué buena pregunta, porque finalmente esto aplica para todas, independiente del tamaño. Haz un ejercicio de identificación de impactos. Y esto lo puede hacer cualquier empresa sin importar el tamaño. ¿Por qué? Porque todas las empresas tienen procesos, tienen productos o servicios y tienen relaciones con terceros. Esa es la puerta de entrada de mi ejercicio de identificación de impactos, positivos y negativos. A partir de ahí, yo ya puedo empezar a tejer el saco, pues, ¿sí? Es a partir de ahí donde yo puedo empezar a construir eso y yo puedo incluso decir, me comprometo a esto desde mi capacidad. Solamente puedo hacer esto. Pues eso es lo que voy a hacer y lo hago bien. No necesito mostrar los 17. Voy a hacer uno y lo hago uno y bien. Excelente. Bueno, muchas gracias, Lady, Mario, Ana, Cristian, Juan Carlos, Diego, Michael, y a todas las personas que están escribiendo para la participación de esta asesoría. Queremos agradecerles por su participación y les voy a dejar mis datos en el chat por si tienen alguna duda o inquietud. A todos muchísimas gracias. Para mí ha sido un gusto. Lamento que esto haya sido tan rápido, tan lleno de contenido, pero realmente espero que les haya generado valor.
Para las 10 empresas que quieran ir un poco más allá, que tengan dudas, inquietudes, aquí estoy vamos a reunirnos 30 minutos con cada una de ellas para conversar. Aquí estamos. Gracias por su tiempo, gracias por permitirme compartir esto con ustedes y bueno, que tengan un lindo día. Listo, muchas gracias también a ti, Paulina, y a Paula por este espacio. Agradecemos a todos también los que se conectaron. Vamos a estar enviando las memorias en el transcurso de esta semana. Muchas gracias por su asistencia y recuerden que Buró Veritas es su aliado estratégico